¿Cuáles son las pérdidas económicas que se dan por el cambio climático? Las pérdidas vinculadas con los desastres naturales ascienden a 520.000 millones anualmente, y lo cual lleva a la pobreza a 26 millones de personas cada año. Entonces, dése cuenta la implicancia que tiene no solamente para la economía, sino también a nivel social el cambio climático. De hecho, conduce a la pobreza cada año a millones de personas. Este es un dato que nos proporciona el Ministerio del Ambiente. Según el Ministerio del Ambiente, una reciente cifra de este año, actualizada, 5,5 millones de personas son vulnerables a las lluvias intensas, 2,6 millones están expuestas a las sequías y otros 5,6 millones están expuestas a las heladas y al friaje. De hecho, este es otro gran tema, las heladas, que me acuerdo con Romina hace unos años lo íbamos a tocar. El tema de las heladas, en nuestro país, frente a las heladas, ¿qué es lo que hacemos? ¿O qué es lo que hace el Estado? Se le lleva chompitas, se le lleva frazadas a las personas que sufren de las heladas, y claro que no son medidas efectivas, ¿no? ¿Dónde se producen las heladas? Sobre todo en la sierra, en Cusco, en Puno, en sus lugares alejados, donde la gente vive bajo menos 20 grados centígrados. Entonces, son situaciones muy difíciles, muy críticas de vivir. Pero ¿qué es lo peor de todo esto? Que en esas zonas no hay calefacción, es más, no llega la energía eléctrica. Eso genera todavía mucha mayor indignación. Esto es un dato, para que lo sepan. Somos el segundo país a nivel de América Latina y el Caribe que tiene un mayor número de personas sin acceso a energía eléctrica, después de Haití. Entonces, dése cuenta cómo estamos en materia de energía eléctrica. Tenemos 3 millones de peruanos que lamentablemente no tienen acceso a energía eléctrica. Nos gana Bolivia, nos gana Venezuela, nos ganan todos los países excepto Haití. Bien, un país con 17 millones de habitantes, el cual la mitad de habitantes no tiene energía eléctrica. En nuestro caso, de los 33, 3 millones no tiene acceso a energía. Entonces, en esta zona de la sierra no hay calefacción, y obviamente quienes mueren sobre todo son los niños, los ancianos, pero no solamente ellos, sino que también se afecta a su economía. Toda vez que esta gente vive la ganadería, vive, no sé, cuidando o comercializando vicuñas, alpacas, vacas, entre otros ganados, y obviamente con el friaje estos se mueren. Entonces aquí también se afecta a su economía, ¿no? Porque son gente que dependen de la ganadería, pero en los tiempos de helada se mueren sus ganados. Entonces esto es una situación crítica que se da en nuestro país, en la zona de la sierra. Pero bueno, regresemos al cambio climático, si no me voy a extender sobre este tema que de hecho es importante, pero merece toda una exposición. Bien, ¿cuáles son los efectos del cambio climático a nivel local en nuestro país? En los últimos 40 años, los Andes peruanos han perdido el 43% de su superficie glaciar. Aquí nomás, hace unos meses, ustedes han sido testigos de lo que ha pasado en nuestro país respecto al fenómeno del Niño. Pues bien, ¿cuánto nos va a costar reconstruir todas las carreteras que se han derrumbado, todas las viviendas, todos los centros educativos que se han caído? 6.000 millones de dólares. De hecho, es una suma bastante amplia. ¿Y esto qué pasó? Claro, porque no realizamos medidas de adecuación oportunamente. Entonces, obviamente, nos llegó el fenómeno del Niño y como siempre no estamos preparados, ¿no? Pero bien, este es el dinero que se va a destinar o ya se está destinando para la reconstrucción del fenómeno del Niño. Según índice del Ministerio del Ambiente, para el año 2025 se calcula que 10.000 millones de dólares se gastarán anualmente por efectos del cambio climático en nuestro país. Para que se den cuenta la grande suma de dinero que se gasta por esta materia. Otro aspecto importante son los migrantes climáticos. Actualmente en el mundo tenemos aproximadamente 50 millones de migrantes climáticos. Uno de estos países que lo está viviendo, por ejemplo, es Tuvalu. Seguramente no has escuchado de este país, es un país muy pequeño, a nivel territorial, es casi igual que el distrito de Surco. Bien, queda en Oceanía, es un país poco conocido. Pero bien, este país tiene 12.000 habitantes. Hace 5 años tenía 12.000 habitantes.
climático y ahora han migrado 4.000 habitantes. ¿Por qué? Porque obviamente es una isla y el mar poco a poco va ganando terreno. Entonces lo más probable es que de aquí a 20 o 30 años máximo se calcula que esta isla habrá desaparecido y será el primer país en desaparecer. ¿Por qué? Por el cambio climático. Bueno, y finalmente, esto en general, el cambio climático lo que afecta son los derechos humanos. Está muy asociado a los derechos humanos. Cuando viene un río, cuando viene un huaico, se lleva tu vivienda, de la gente pobre sobre todo, que vive en las laderas de un río, ¿qué se está afectando? El derecho a una vivienda. Se llevan las viviendas enteras y esta gente no tiene donde vivir. Claro, mal también hicieron vivir cerca de un río. Afecta la salud, afecta la alimentación. Esto está muy vinculado a la seguridad alimentaria, este tema. En fin, varios derechos humanos que se ven afectados por el cambio climático. ¿Qué puede hacer el Estado? Ya lo ha explicado Miriam, realizar sobre todo acciones de mitigación, de adaptación. Claro está, antes siempre estaba destinado al Estado a adoptar medidas de mitigación, en cambio ahora se están realizando medidas de adaptación. La mitigación es la intervención del hombre para reducir las fuentes de gases de efecto invernadero, como por ejemplo, cambiar nuestra matriz energética, ¿no? En lugar de usar combustibles fósiles, usar por ejemplo energías renovables. Lo otro es conservar los sumideros de gas de efecto invernadero, conservar las grandes cantidades de bosques que tenemos por ejemplo en la Amazonía. Y por otro lado, la adaptación exige realizar ajustes en sistemas humanos y naturales como respuesta a estímulos climáticos, ya sea futuros o ya sea presentes. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, la construcción de defensas ribereñas, que de hecho se está dando mucho. ¿Para qué? Para que obviamente no se salga el río, ¿no? Y por otro lado está la legislación sobre el cambio climático. Creo que es momento de legislar sobre el cambio climático y establecernos obligaciones, no solamente a los ciudadanos, sino también a las empresas y al Estado en general. Entonces, en ese marco, desde hace 5 años básicamente, diversos congresistas han presentado proyectos de ley bajo la misma denominación, Ley Marco de Cambio Climático. Existen más o menos 10 proyectos de ley sobre el mismo tema, para que exista una Ley Marco de Cambio Climático. Sin embargo, es la primera vez que desde el Poder Ejecutivo se está promoviendo esta ley, una norma distinta. Antes siempre lo promovían los congresistas, en cambio ahora quien está promoviendo es el propio Poder Ejecutivo. En abril de 2007 la PCM ha presentado un proyecto de ley que esperemos sea aprobado pronto a fin de regular esta materia. ¿Qué busca la norma? Obviamente establecer disposiciones generales para la planificación, ejecución, en general realizar una adecuada gestión del cambio climático. ¿Cuáles son los objetivos de esta ley? Fortalecer la gobernanza frente al cambio climático, reducir la vulnerabilidad del país, y acá vienen ya las acciones de adaptabilidad que nos comentaba Miriam, y desarrollar capacidades, sobre todo para la sociedad civil y los funcionarios, y entre esta sociedad civil también obviamente se incluyen los pueblos indígenas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Y con esto vamos finalizando. Ya hemos hablado sobre lo que puede hacer el Estado, que obviamente son adoptar medidas de mitigación y adaptación, toda vez que somos uno de los principales países más vulnerables a los efectos del cambio climático, a pesar de que solamente contribuimos con menos del 1% en las emisiones globales. Menos del 1%. Sin embargo, somos los más perjudicados con el cambio climático. ¿Y quiénes son los más perjudicados? Claro, la gente que vive en condiciones de pobreza, la gente que depende de ecosistemas frágiles, la gente que depende de servicios ambientales, la gente de la sierra, la gente de la selva. Ellos son quienes padecen más de los efectos del cambio climático. Entonces, como ya sabemos qué puede hacer el Estado, cabe preguntarnos qué podemos hacer nosotros como ciudadanos.